Deberías saber por qué. Tu magazine de la tarde. Política, deportes, espectáculos, entrevistas y debates con los oyentes. Deberías saber por qué. Otra forma de entender lo que pasa. Jueves de 17 a 19 por Radio Arroba. Deberías saber por qué. Seguí escuchando Radio Arroba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, esto es Silogismo Contrafáctico. Vamos a empezar con un bloque de política internacional, dado que están sucediéndose muchos acontecimientos realmente interesantes. Hay un conflicto entre Estados Unidos y Turquía. Realmente extraño, porque si bien Turquía está cambiando de apoyaturas a nivel internacional, Estados Unidos en este momento le está haciendo que la moneda, la lira turca, vaya perdiendo peso de manera bastante problemática para Turquía. Así todo, Turquía dice que no va a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Bueno, seguramente lo hará alguna monarquía árabe, algún país que ideológicamente está más afín con ellos, ¿no es cierto? Este problema tiene que ver incluso con la NATO, porque hay una cantidad de tropa importante en Turquía, casi 500.000 de hombres, que son importantísimos para la defensa de Europa. De todas maneras, no sabemos por qué Trump se empecina tanto en esta guerra comercial, que obviamente puso como eje a China, y que fíjense cómo incluso esto repercute en la Argentina, ¿no es cierto? Cuando el gobierno anterior había pedido yuanes a China y le dio plata argentina a cambio, estaba mal. La gente de Cambiemos decía que esos eran papelitos de colores. Ahora que la hacen ellos, que ellos son los que le piden a los chinos los yuan, está todo bárbaro. ¿Para qué es? Para cambiarlo por dólares, evidentemente. ¿Y qué va a pasar con la plata argentina que está en China? Y bueno, a mediano plazo seguramente nos comprarán soja. Bien, así está la situación política en Europa, muy rara, porque se puede llegar a generar un conflicto. Piensen ustedes que Estados Unidos incluso está socavando los acuerdos con Irán, y ahí está un poco los cambios tácticos y estratégicos, ¿no es cierto? ¿Turquía qué hace? Turquía se pone en el bando de los ganadores en Siria. ¿Por qué? Bueno, porque en Siria ganaron los rusos, los chinos, y obviamente a esta alianza ganadora se suma Turquía. ¿Será por eso que Estados Unidos puso la pica en Flandes? No lo sabemos. Vamos a pasar a la América profunda. Bien, ustedes saben que Brasil está en un proceso electoral muy importante. En octubre va a haber elecciones y se presenta, como la candidatura se presentó de Lula. Si bien es cierto que han creado un plan B muy importante, igual están avanzando en la candidatura de Lula, que tiene entre el 35 y el 40% de intención de voto, y cualquiera de los candidatos que le siguen, el más cercano, es superado casi en 20 puntos. O sea que la derecha brasileña, la prensa, la justicia, como acá, juegan a evitar que llegue Lula de nuevo a la presidencia de Brasil. ¿Será por los cambios estructurales que hizo?
¿Será porque Lula sacó a millones y millones de brasileños de la pobreza? No sabemos qué es lo que va a pasar, pero octubre está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, así que vamos a ver cómo se suceden estos acontecimientos. Nuestro presidente y parte de su comitiva estuvo en la asunción del nuevo presidente de Paraguay. Este hombre que asume fue secretario de Stroessner, ¿sí? Un hombre que estudió en Estados Unidos y habla mejor el inglés que el castellano. Eso lo pinta de cuerpo entero. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el narcoestado, que es Paraguay, así como narcoestado es Colombia, así como narcoestado con Peña Nieto es México, están cambiando de postura. El caso de México, con la elección de López Obrador, hay un velo de esperanza para el pueblo, ¿no es cierto? Planteó que va a defender los intereses de los pueblos originarios, que no es un tema menor. La clave de la defensa de los pueblos originarios tiene que ver con las tierras mal habidas por muchos terratenientes que se la robaron prácticamente a los indios, con una justicia adicta al poder que con millones de razones siempre le da la ganancia a los poderosos, a los terratenientes. Así que bueno, así estamos en México, así estamos en Brasil, esperando que Lula pueda presentarse al final a las elecciones. Y les decía, en Paraguay, que es un narcoestado, estuvo el presidente. También es una cosa muy, muy parecida, ¿no? Manejan el tema del fútbol, manejan el tema de las finanzas y la banca, como acá, ¿no? Se maneja el fútbol, acá peor todavía, se le da mucho peso a las finanzas y así estamos, en una situación muy grave. Bien, nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa musical. See
Vamos a hablar con el silogismo contrafáctico. La radio es www.radio@.com, ¿no? .com, ahí. El programa se llama Silogismo Contrafáctico, lo conducen José Luis Galante, Ricardo Pérez y Raúl Isman, que ya está llegando, tuvo un problemita. Bueno, para hablar un poco del tema de los cuadernos, acá hay varias versiones. Varios escenarios. Vamos a empezar a ordenarlos uno por uno. Hay un escenario que dice lo siguiente. Néstor Kirchner le pide a Estiuso que controle lo que pasa con la obra pública para que no lo traicione, etc., para que no haya un desmadre, porque quería saber qué pasaba con la obra pública. Estiuso lo pone a este muchacho Centeno, que era de inteligencia, creo que fue de gendarmería, ¿no? O de ejército. De ejército, era el oficial del ejército, del área de inteligencia. Lo mismo que el fiscal, Stornelli, que él era oficial de inteligencia del ejército. De gran actuación durante el proceso. Eso está bien tapadito, pero bueno, sería importante revelarlo, ¿no? Porque la gente que hace inteligencia se dedica a hacer algunos barullos. Algunos, otros se dedican, tienen muchas... No, más se equivocan porque ponen fechas... Algunos son dueños de multimedios. Por ejemplo. Ex agentes de inteligencia, claro. ¿No? Así que la gente imagínese... Adad por ahí. Adad por ahí. Otros son periodistas. Sí, otros son periodistas, pero es terrible esta situación. Bueno, el tema es... y Pacífico también se los indica como agente de inteligencia. Entonces lo tenemos que Pacífico fue a hacer una denuncia pública como un ciudadano argentino. Dijo que estaba en un lugar público, es decir, sentado en un bar, y escuchó que en la otra mesa decían que Amado Vudú había recibido coimas de... Y entonces, y a partir de ahí, si el juez dice que hay para algo para investigar, lo investiga. Bueno, a partir de ahí... Prueba suficiente. Claro, si el juez interpreta como interpreta. Las leyes dicen lo que el juez dice que dice la ley, ¿no? Entonces ahí empezó la causa judicial que lo embarró a Vudú y que lo metieron preso de vuelta esta vez. Ese es Pacífico. Centeno es el muchacho que era chofer de, no sé, ¿de quién era chofer? ¿De Devido? O de Barata. De Barata. Era chofer de Barata. El tipo andaba con un cuaderno Gloria y escribía todo, ¿no? Veía bolsos y decía, no, y podía calcular y ya sabía lo que tenía el bolso y sabía a qué piso, qué departamento, de qué piso iba Barata. Eso es medio raro que un chofer sepa tanto, ¿no? Por ahí hacía... Sabía cuánto pesaba, cómo eran los... Por decir, puede pesar 4 kilos, pero si en esos 4... Era un mano santa, viste que también pueden hacer... Claro. El tema es que escribió todo en un cuaderno Gloria. El cuaderno Gloria se lo dio a un amigo. El amigo se peleó con una mina, la mina se lo dio a un periodista, después se lo devolvieron y ahora no aparece. Dicen que está quemado se usó para hacer asado. Se usó para hacer asado. Es para prender el fuego. Esa es una versión. Esa es una versión. ¿Una versión o una versión? Eso es una versión. Esa es una versión de los hechos, ¿no? Un escenario. Esa es una versión de los hechos. Otra versión dicen, bueno, tanto Stornelli como Bonadío...
como Bonadío, los dos son peronistas. Stornelli fue funcionario del gobierno de Scioli y Bonadío fue funcionario de Corach. Inclusive fue uno de los jueces de la servilleta. De la servilleta de Caballo. Exactamente. No de los mejores peronistas. Bueno, no importa. Buenas tardes a la audiencia, me reincorporo después de un mes y medio afuera y quería opinar sobre el buen peronismo y el mal peronismo. Bueno, lo hablamos después, pero quiero redondear esto. Dale, me metí ¿Qué pasa? a modo de saludo. ¿Qué pasa? Según cómo evolucione la economía de acá a 6 meses, y yo creo que es de acá a diciembre, no sé cómo llegamos a enero, Stornelli y Bonadío, que tienen el antecedente de ser militantes peronistas, pueden investigar el cártel de la Cámara Argentina de Construcción, que es la vieja patria contratista que arma la dictadura militar. La arma José Alfredo Martínez de Oz, entre esos muchachos. En la época en que Macri tenía 6 empresas y terminó con 30, más o menos. No, terminó con más de 80, no sé si más de... casi 100, muy cerca de 100. Lo que pasa es que no es lo mismo si están incluidas las empresas offshore o solamente incluís las inshore. Exactamente, pero por lo menos lo que tenía en blanco eran más de 80. No me acuerdo si casi 90 y pico, casi 100, pero más de 80. Lo que tenía en blanco. Macri, bueno, ahí se forma el Club de la Obra Pública, se privatiza mucha obra pública que hacía el Estado con su propia maquinaria, con sus propios recursos humanos. A toda esa gente la echa, se vende la maquinaria como chatarra, y no era chatarra, valor de chatarra. Por ejemplo, si vos te compras un auto, lo pagás X. Un año después, ¿cuánto vale tu auto? X menos. X bastante menos. No podés volver, ya perdés plata si vendés tu auto. Dicen que apenas lo sacás de la agencia ya. Sí, no. Vos Son preocupaciones de gente que es automovilista, a mí no me preocupa. Vos das una vuelta avanzada con el auto, lo sacaste de la agencia, hacés la primer cuadra y ya perdiste plata. Ya perdiste como un 25% del valor si lo querés vender. Para que te des una idea. Yo tengo un amigo que desde chico se dedica a comprar autos con pocos kilómetros y gente que a lo mejor lo compró y tuvo algún problema y lo tiene que vender por X, y el tipo siempre se ahorra un montón de guita y compra autos casi nuevos. Vive pendiente de esa oportunidad. Cuando le surge esa oportunidad se entera que tú va y lo compra. Bueno, al margen, ¿no? En ese escenario es muy fácil investigar el cártel de la obra pública. ¿Cómo funciona el cártel de la construcción? El cártel de la construcción funciona así. El Estado hace una licitación pública. Llega a la Cámara esa licitación, hay empresas constructoras que están especializadas, por ejemplo, en una época estaban especializadas en obras sanitarias, en otra época especializadas en Entel, especializadas en construir escuelas, especializadas en construcción vial, en todo lo que es rutas, caminos, puentes, autopistas, etcétera, especializadas en puertos, especializadas en drenaje de puerto y el drenaje del río, por ejemplo, la hidrovía, especializadas en ferrocarriles, especializadas en obras hidroeléctricas, y hay muchas especializaciones en la construcción civil, especializadas en escuelas, en hospitales. Un hospital tiene ciertos parámetros de construcción y esos parámetros de construcción hacen que es diferente la maquinaria que vas a utilizar y vos no tenés, y hay maquinaria que se usa en construcción que es más de 500 millones de dólares. Son bienes de capital que te lo hacen a medida y los encargas a Austria, a Suecia, a Alemania, a Canadá. Por ejemplo, construir un subterráneo. Vos en Capital Federal, los primeros 30 metros del piso para abajo, vos tenés toda la cañería de electricidad, agua, gas, etcétera, etcétera, cloaca, bla, bla, toda esa cañería. Entonces, para construir un subterráneo haces los 30 metros más un 10%
por si hubo algún error, que son 3 metros más, 33 por 33 metros. A partir de los 33 metros empezás a construir el subterráneo. Cada tantos metros tenés que tener una estación que es enorme. Lo ideal es que de la vía, de las dos vías, tengas tanta cantidad de metros para un lado y tanta... Vos fijate que casi va pegado a la pared en algunos subterráneos. Es una locura. Llega a haber un accidente justo ahí y mueren todos. No pueden salir. ¿Se entiende? Las escaleras, los ascensores... Y después en los medios te hablan de inseguridad. No, es que, a ver, el próximo Cromañón puede ser en el subte, y eso no lo dice nadie. Cuando te tomas el subte y el motorman empieza a bajar la velocidad, el motorman sabe que si no baja la velocidad descarrila. La gente no. Pero el motorman sí, tiene una instrucción muy precisa. Si la inspección, antes de que salga una formación, hay una inspección. Si la inspección se hace a conciencia, no firma nadie y nos quedamos sin ferrocarril, sin subte. ¿Cómo le explicas eso a la gente, a la población? Sí, como están ahora en Moreno las escuelas sin poder hacer uso de las instalaciones. Exactamente. No solamente en Moreno, en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado que vamos a presentar, un joven peronista. Ahorita acá tenemos siempre un viejo peronista como Fernando, y él es un joven peronista que hace 5 años fue mi alumno en el CBC y está por terminar la carrera de Historia. Y aparte de peronista, es un conocedor muy profundo de la historia del peronismo, de la actualidad. Sé que vamos a tener bastante para hablar después de que termine José Luis el comentario. Por ahora te saludo. Santiago Gamba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, profe? Yo le sigo diciendo profesor. ¿Algo que ver con Virginia Gamba? Si es la que yo creo, mi tía. ¿La experta en Malvinas? ¿La experta en geopolítica? No, es doctora, pero es médica en realidad. Así no, que entonces no. Es una politóloga que reside en Gran Bretaña y es una de las expertas más importantes en cuestión Malvinas de Gran Bretaña. Bueno, seguimos redondeando el escenario. Entonces vos tenés todas esas especializaciones en la obra, en la construcción civil. Hay una licitación en alguna de esas áreas y se juntan las empresas especializadas en eso, en la Cámara de Construcción, leen nunca sale de a una licitación, sale de a 20, de a 5, de a 10, de a 40, depende. Y dicen, ¿esta obra a quién les sirve? Y levantan todos la mano. ¿Y a vos por qué te sirve? Porque yo tengo la maquinaria precisa y tengo la espalda financiera. Yo tengo una obra muy parecida a pocos kilómetros, y mover toda la maquinaria a pocos kilómetros es poca plata, y tengo la gente. Entonces se están juntando y así se determina quién se presenta a esa obra. Se reparten el guiso, para decirlo de modo más criollo. Se presentan, por ejemplo, 5 empresas. Como muchas veces no llegan una sola para abarcar las condiciones, las condiciones que exige el pliego de la licitación, entonces se juntan 3 o 4 o 2 y forman una unión transitoria de empresas que se llama UTE. Se juntan las empresas, se presenta supongamos que hay 5 licitaciones y hay 25 empresas que les calza esa licitación. Se van juntando las empresas, arman las UTEs y en 3 por 5, 15, hay 15 empresas que por lo menos cumplen. La próxima licitación parecida la ganan las otras 10 que quedaron afuera y se van turnando. Entonces se ponen de acuerdo en lo siguiente: a los obreros de la construcción que laburen en esas áreas les ponemos un salario de tanto, incluido cargas sociales. Y se ponen de acuerdo todos. Entonces el salario ya tiene un techo. Y después dice, a nuestros proveedores le vamos a pagar tanto por esto, tanto por esto, tanto por esto, tanto por esto. Entonces le ponen un techo a los costos. Y después le ponen
un piso a las ganancias, porque dicen, no, le vamos a cobrar al Estado, le vamos a cobrar así. Tanto el kilómetro por esto, tanto el kilómetro por lo otro, tanto el kilómetro, como se mida según la actividad. Por ejemplo, lo que yo decía de los subterráneos. Para construir un subterráneo es necesario usar una tuneladora. Una tuneladora es como es una máquina del tamaño de una locomotora, más o menos, que es la que te puede hacer el túnel 33, 40 metros bajo tierra. Esa tuneladora, hay 2 fábricas en el mundo que hacen tuneladora. Una está en Alemania y la otra en Canadá. La única forma de hacer esa obra es con un préstamo del Banco Mundial. El que construye un subterráneo le pide un préstamo al Banco Mundial. Punto. Entonces, empresas, para presentarte una licitación de un subterráneo, el que ya hizo un subterráneo en algún lado tiene una ventaja sobre los demás. Si una empresa hace un subterráneo en Buenos Aires, puede presentarse en el extranjero a hacer un subterráneo. ¿Se entiende todos los beneficios que hay? Y no han tenido los accidentes que han tenido los trenes acá. Se evitan todos un blasón que todavía no ha sido roto. A eso tenés que adicionar que el metro lineal, un metro, vos te parás en una estación de subterráneo, medís un metro, eso cuesta en promedio $1 millón. Entonces, vos tenés funciona así la cámara de la construcción. Ahora, ¿cómo investigás a ese cártel? Muy fácil, porque el Estado le paga y entonces el Estado ya sabe cuánto cobró por cada kilómetro o por cada metro, etcétera. Y después mira las boletas, ¿qué hacen las empresas constructoras? Tercerizan todo, porque si la ruta pasa por Córdoba, van a una empresa cordobesa y dicen, vos que tenés la maquinaria, tenés la gente, yo te pago tanto. De los 100 pesos, mínimo, queda 66 la empresa que gana la obra, la licitación. De los 66, 44 van para la empresa que hace la obra en el lugar. 66, sí, 34. Sí, porque 34, si no, era 110%. Esos 110. Quedan 34 que le reparten a la empresa en el lugar. Como la empresa conoce la provincia, sabe que en cada ciudad tiene un proveedor que le va a hacer el laburo. De los 34 se llevan 22. Y quedan 12 para la empresa que en la ciudad va a hacer el laburo. De esos 12, la empresa que gana en la ciudad, en el pueblo, bla, 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 que es la que empieza a hacer la obra, agarra 8 y agarra a un tipo que a lo mejor te hace 10 kilómetros en tal pueblo, 10 kilómetros de tal pueblo a tal pueblo, 5. O sea que se agarra 8 y a lo mejor te salió 4. En Capital Federal hubo tercerización 4 veces. Y yo me enteré de esto en el año 2015 porque me explicó gente de la construcción. Porque estos que están ahora desfilando por tribunales son los popes. Pero están los que hacen ahora, que son los chiquitos, y te cuentan todo esto. Me enteré yo de casualidad en época electoral en el año 2015. En Capital Federal hubo 4 veces de tercerización. ¿Quién le puede creer a Techín que son unas carmelitas descalzas? Bueno. A los rollos. TN les cree. La Nación les cree. Bueno, y la gilería también les cree. La gilería también. Eso demuestra que somos una nación con muchos analfabetos políticos. Que alfabetos de la vida, diría yo. Más que analfabetos políticos. Hay gente que después de tener 15 hijos se entera que es estéril. Pero bueno, es un caso extremo. Vos te olvidaste de un factor muy importante: los reajustes por inflación. Yo conocí a un tipo que tenía una empresa de recolección de residuos que laburaba él con el camión y los 2 hijos con los tachos. Tiraban los tachos en el camión a medida que lo iban levantando. Ese tipo se compró transformó su empresa en 2 grandes empresas, una para cada hijo,
que recolectaban basura en distintas partes de la ciudad, empresas con camiones de arriba de 1 millón de pesos. No sé si estoy diciendo, creo que... No, el camión de recolección de basura es importado y sale un fangote. Sí, por eso, me olvidé, los valores me los olvido. Que, para que te des una idea, por ejemplo, en Europa, nosotros importamos esas cosas de Dinamarca, de Austria, no me acuerdo de qué otro país. ¿Y qué pasa? Después de 7 años, el fabricante no te garantiza óptimo funcionamiento en Europa. Entonces la empresa lo vende como chatarra. Van los argentinos, lo compran como chatarra y dibujan que lo pagaron nuevo. Para que te des una idea, pasó un caso que yo ahora me acuerdo, de una empresa alemana lo vende como chatarra a España. España lo tiran la maquinaria 20 años. Lo venden como chatarra, era el último descarte. Ya tenía 27 años. Ya tenía 20 años de chatarra. Tenía 20 años de chatarra y 27 de funcionamiento. Lo compran en Argentina y pasan un valor como si fuera nuevo, que lo compraron el último modelo de ayer. Es como si vos pasás el valor de un auto de 1991, como si fuera el modelo equivalente hoy nuevo. No hay autos del 91 en la calle, en la provincia ves, pero se ve Capital también. Pero muy poco se ve 91 en Capital. Pero ¿qué te quiero decir? El valor del auto del 91 mejor es 1 peso. La AFIP te reconoce una valorización fiscal de 1 peso. Nadie te lo asegura. Bueno, esa porquería te lo pasa a un empresario argentino como si fuera nuevo y como si fueran 10 modelos más arriba, etcétera. Entonces hacen eso también con la maquinaria que usan. Pero ¿qué quiero decir? Es muy fácil investigar el cártel de la construcción porque vos decís, a ver, se presentaron a la licitación. ¿Quién ganó acá? El precio más bajo. Pues siempre, o sea, hasta ahí está todo controlado y es fácil. Está todo auditado, es todo legal, todo perfecto. Ganaron el precio más bajo. Bueno, estos tipos que ganaron, ¿cuánto cobraron? Tanto, vos decís, cobraron tanto. Desde que empezó la obra hasta que terminó la obra, tenés las facturas que le presentaron al Estado, tenés los certificados de pago del Estado, tenés expediente, cobró tanto, ¿no? Dijo que iba a salir 100 y cobraron 300. De los 100 ya cubrían todo el costo, sí, 300, más o menos, 300. A ver, estos tipos pasaron, ¿qué facturaron? Les pedís todas las facturas de estas empresas a los proveedores. Y vos comparás, a ver cuánto de cemento, cuánto de asfalto, cuánto... el cemento es una mezcla de... El pavimento, perdón, por ejemplo, el hormigón es una mezcla donde hay cemento, hay arena, hay piedra, y esto, A ver cuánto... A ver, tráeme la factura de tus proveedores. ¿Y esta factura de qué es? ¿Tercerizaste? Aquí, a ver, ¿a quién dame los costos de la... Vos por las facturas... Podés hacer el seguimiento. Podés hacer el seguimiento y demostrar que hay un cártel, que primero se presentó después... Lo podés... Es un laburo, pero como hay factura electrónica desde hace unos años, factura B electrónica, todo esto se hace... desde 2013 más o menos se maneja con factura B electrónica. Está todo en el sitio, en los servidores de AFIP, ahí no puede desaparecer. Y si no se maneja con factura B electrónica, se maneja con factura B y están todas las facturas. Lo podés investigar y podés decir, muchachos, todos ustedes actuaron como un cártel. Y ahí sí podés meterlo preso a Arroyo, a Techín, a Macri. Los cuadernos, viste que no hablan de Macri. Extrañamente. Nadie se puso a pensar. Parecería que ellos no, en la obra pública no tienen nada que ver. Sigente. Hay 3 empresas que más ganaron obra pública durante el kirchnerismo. Techín, Odebrecht y Macri. Odebrecht tenía la dirección fiscal
en la misma dirección fiscal que IEXA, que es del grupo ODS, Claro, que forma parte Calcaterra, que forma parte de Sociedades Macri, SOCMA. Macri sigue siendo el dueño de IEXA. Y eso, ¿cómo te das cuenta que Calcaterra y que Pablo Midlin son testaferros? Muy fácil. En la industria de la construcción, cuando cambia un dueño, cuando la empresa cambia de dueño, que eso pasa, vuelan un montón de gerentes. Acá quedaron todos. Acá quedaron todos. Quiere decir que el dueño sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Claro, además eran un testaferros. pase de mano para cubrir las apariencias. Entonces, ¿cuál es el escenario que planteo yo? Si esto porque hasta ahora no se ve un corte. No veo que esto termina. Está evolucionando, está en movimiento este escándalo, está en movimiento. No se sigue, ahí está escalando esta causa. No veo que pare, que haya un corte. Si de acá a 4, 6, 10 meses, porque hay gente del PRO que desde el principio del año, PRO no de Cambiemos, desde el principio de año están diciendo que van a haber elecciones anticipadas. Van a haber elecciones anticipadas. Si desde el principio de año te viene diciendo que hay elecciones anticipadas, el Banco Central está perdiendo reservas de 500 millones todos los días. El mes tiene 20 días hábiles, más o menos, mínimo 20 días hábiles, con muchos feriados, fechas patrias, 20 días hábiles. 20 días hábiles a 500 millones de dólares por día son 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares por mes, de acá a diciembre, ¿cuánto te queda? No te queda nada. Y en diciembre las empresas transnacionales argentinas transfieren ganancias a Estados Unidos, a Europa, al Commonwealth. ¿Cómo haces? No sé, yo no entiendo cómo, no sé cómo van a hacer. Saca la chequera y dales un cheque para ver si se pueden arreglar. No, pero estamos hablando, y a eso sumale que la recaudación en términos reales yo cuando vengo a este programa camino 6 cuadras para tomarme el colectivo, y yo lo que veo es que todos los meses hay comercios que están cerrados y no abren. El local queda cerrado y no se vuelve a abrir. No queda cerrado porque alguien se muda, no hay una renovación. No solo en Villa del Parque, vi en la Avenida Santa Fe que se puso un local a todo trapo para venta de indumentaria hace 3 meses y ya está cerrado. Un local que tenía 2 coches viejos como decoración, un local enorme, y ya está cerrado. Y la mejor muestra de que el comercio está bajando es la calle Florida, que tiene galerías y están cerrando. Cuando la calle Florida se cierra, hay más locales que se cierran, el neto, ¿no? Locales que se cierran versus locales que se abren, y te da que hay más locales que se cierran. Cuando la cantidad es un porcentaje negativo, es que la economía está pésimamente mal. Para que en Florida, en este momento en Florida hay más cantidad de locales cerrados que en diciembre del 2001. Entonces vamos derecho. Lo que pasa es que a De la Rúa ya le habían dejado de prestar antes. Hasta el Fondo Monetario le dejó de prestar a De la Rúa. Lo bancó un tiempo y después, bueno. Y el Fondo Monetario no te banca siempre, no es que te va a bancar siempre. El Fondo Monetario, Christine Lagarde tiene causas judiciales ya, ojo. No puede firmar cualquier cosa, por más que le prometan un retorno. Entonces, vos tenés dos funcionarios judiciales políticos como Stornelli y Bonadío, pero de origen peronista, y que llegado el momento, si hay una crisis financiera... Por eso la movida de Pichetto, porque dicen el senador al cual van a elegir para reemplazar a Macri en el caso de crisis política sería Pichetto, y ellos se garantizan la continuidad de esta política de despojo, ¿no? Porque Pichetto, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo, no es que Pichetto es un peronista rebelde o no, el tipo le importa 3 cominos. Sí, pero igual Pichetto está complicado, porque el tema con Pichetto es que el hijo de Pichetto era el número 2
de Bocio en el ANSES. Y esos muchachos parece que dejaron los dedos marcados. Bueno, Masita estuvo ahí. Bueno, yo igual a Pichetto lo veo más como un operador, a Pichetto y a Massa yo los veo más como operadores políticos que como candidatos. Sí. O sea, hay gente que siempre está trabajando para alguien. Siempre. Bueno, Grosso trabajando para Macri, siempre. Exactamente. Desde que fue intendente. Entonces yo lo que analizo es que en una crisis los muchachos estos van a trabajar, si ellos lo involucran a la Cámara Argentina de la Construcción, a Macri, al clan Macri, y Macri en una medio de crisis política, en medio de una crisis financiera, le hacen el juicio político y se tiene que ir. No hay números para que haya juicio político. Que los radicales no recibieron nada de este gobierno y pueden negociar con el... Y está bien, yo sé que ya nadie se acuerda de los radicales. Desde el 43 hasta ahora estamos hablando siempre de la interna peronista, del PJ y de la interna del PJ. Nadie se acuerda de los radicales, pero tienen ese 15 son esa gotita que rebasa. Perdón, yo diría que están gobernando hoy en día. No, pero no tienen lugares importantes. Pero están gobernando, porque el PRO no tendría los votos que tiene el Congreso sin los radicales, y además tiene Ministerio de Defensa, con un tipo que fue el que les anuló la ley de medios, que Clarín les pidió que se la anule, y se las anuló por decreto. Del radicalismo nadie dijo nada sobre esta evidente falta a la calidad institucional. No, obviamente, pero yo creo que es un papel muy menor, porque inclusive muchas habían comités radicales en el 2015 que ahora vos vas, vos mirás la foto de 2015, vas al mismo lugar, ahora está pintado de amarillo, dice PRO, hay muchos que ya se olvidaron que son radicales, ya están para... Y esos muchachos, si tienen que ponerlo a Perón, Evita, Néstor y Cristina, les da igual, ellos van al mango. Hay que entender que hay muchos radicales, yo diría que la gran mayoría, inclusive al muchacho Gabriel Romero, que es el dueño... Es radical, claro. Este estaferro de Alfonsín, vamos a hablar claro. Yo hace muchos años lo tengo marcado como uno, porque era una lista larga. Una vez una persona de Techint, un ex ejecutivo de Techint, porque ya está jubilado, me explicó, me dice, me dio la lista, son todos testaferros de Ricardito, de Alfonso, de Alfonsín. Bueno, pero fuera de esto, entonces, otro escenario posible es que si se complica las finanzas de la nación, Stornelli y el muchacho Bonadío le hagan un juicio político a Macri, los radicales se den vuelta y pueden llegar a mojar más cantidad de ministerios en el próximo gobierno que en este, porque esto se negocia así. No le pueden hacer juicio político a Stornelli y Bonadío. No, pero corresponde que el Congreso lo Pero haga. pueden hacer una causa judicial y los radicales dándose vuelta le pueden hacer... la salida de Macri, el gobierno puede ser renunciar o evitar un juicio político, porque si la economía empeora, hay alguien una cabeza que tiene que rodar, y Mauri me hace acordar mucho a Galtieri, siempre. Galtieri viaja, es muy largo este bloque, pero perdonen. Galtieri viaja en el año 81, el 31 de octubre, tiene una reunión con los popes de la defensa de Estados Unidos. El general majestuoso. El 2 de noviembre hay una comida en la Embajada Argentina, no me acuerdo si es almuerzo o cena. De estas dos reuniones, una estuvo Caspar Weinberg, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos, o sea, el jefe de la OTAN más o menos, ¿no? Y le dicen, justo en esa época estaba en los cines la película Patton, protagonizada por George C. Scott, que si miran las dos fotos, tenía un parecido físico Galtieri al actor que hacía de Patton, y le decían Patton, de ahí viene la frase el general majestuoso.
Galtieri presenta ese plan para tomar las Malvinas, le dicen primero que sí, Caspar Weinberg le dice que sí, y después en diciembre da el golpe, lo echa Viola, asume él. El 2 de abril el operativo Rosario se decide el 1 de abril, dan luz verde para el operativo Rosario, y el 2 de abril toman la invasión. Empieza el 1 de abril a la noche, y el 2 de abril se rinden la casa del gobernador. Tenían una guarnición militar, los Royal Marines se rinden sin tirar un solo tiro en la guarnición militar. En la casa del gobernador habían más de 70 efectivos, y los más de 70 efectivos se rinden ante 17 comandos anfibios de la Armada, comandados por Giaquino. Y Giaquino muere porque cuando entra rompe la puerta una puerta de la casa del gobernador. Como tienen la costumbre de abrirse paso a patadas. Y sí, hicieron una operación militar por comando, encabezada por comandos. Abre la puerta de una patada, le tiran desde adentro, lo hieren, y después el tipo saca una granada, estuvo no sé cuántas horas, se murió con una granada y decía, si me tiran, les tiro la granada. Ellos los tuvo amenazados hasta el último momento. Y después son heridos Urbina y yo no me acuerdo, Quintana, ¿no? Son cuando tratan de socorrer. Urbina era el enfermero de la sección. ¿Qué quiero decir? Los Royal Marine, con toda la historia de mercenarios súper preparados, ellos eran más de 70 y se rindieron con 17 tipos. Se rindieron. Y los que estaban en el cuartel se rindieron sin tirar un solo tiro. En ese momento, Caspar Weinberg le perdona los compromisos que tiene la Gran Bretaña con la NATO. Empiezan a desviar tropas desde la NATO hacia las Malvinas. En la ascensión les da todo el combustible para que llegue la expedición, porque no tenían combustible. Les da los Sea Harrier, que eran aviones del Marine Corps. Cuando se hunde al Sheffield, los británicos se apuran a admitir que el Sheffield es hundido, y en esa misión el portaaviones Hermes es seriamente averiado. Entonces hay algo que no se dice, pero los británicos trajeron armas nucleares a las Malvinas, porque en un momento en Estados Unidos se dan cuenta que el otro tarado se empieza a avivar, que era un rofo, que lo habían usado. Cuando Galtieri se aviva que lo habían usado, ya era tarde, pero no importa, el tipo presenta batalla. Y se presenta batalla. ¿Qué quiero decir? De Estados Unidos le dieron la palmadita en la espalda y dijeron que sí. Los mismos que le dieron la palmadita en la espalda a Caspar Weinberg, después le suelta la mano y le manda toda la ferretería a los ingleses. Y a pesar de todo, los ingleses con toda la ferretería tuvieron problemas contra colimbas de 19 años. Los mercenarios ingleses tuvieron problemas contra colimbas de 19 años, mal conducidos estratégicamente, porque el otro imbécil de Mario Benjamín Menéndez era general porque venía de una familia de generales. Y el hijo creo que debe ser general ahora, si sigue en el ejército. Un nabo. O sea, ese es el problema cuando en una sociedad se reproduce una clase social y la gente ocupa posiciones porque es el hijo de. ¿Qué te quiero decir? Esa trampa que le hicieron a Galtieri, esa trampa yo creo que va a funcionar contra Mauricio. Y otro dato, muchacho Bonadío, además de haber sido funcionario de Corach, además de haber estado en la servilleta de Corach, además de ser militante peronista, mucha gente lo tiene marcado como un hombre de la Embajada de Estados Unidos. Y yo pensé, ¿por qué esto ensucia toda la Cámara de la Construcción? Estamos hablando de... Empiezan a venir empresas norteamericanas. En la Argentina... O de otro país, británicas, o chinas. Y claro. Bueno, por eso mismo. La construcción es un servicio. Entonces los servicios siempre se dan en un mercado de competencia imperfecta. Si hay un servicio, hay
o monopolio, oligopolio o cártel. Es así, no hay otra vida. No hay otra cosa. Y yo es un tema que yo investigué, el comercio de servicios. Entonces, lo que quiere Estados Unidos hace décadas son licitaciones abiertas, es decir, una licitación internacional donde se pueda presentar una empresa norteamericana. Los brasileros están pidiendo lo mismo hace varios años de que se alcanza. Larga tradición de empresas transparentes como el caso de Odebrecht. El estado de digo dos cosas más y lo termino. Odebrecht, el escándalo de Odebrecht empresa, porque Odebrecht le gana una licitación en Venezuela a una empresa estadounidense. A partir de ahí lo investigaron desde arriba y empezó a saltar el problema en todas partes. Así que esos son los escenarios que yo percibo y yo creo que es crucial la crisis financiera. Sí, dólar en octubre a 40, en noviembre a 45. No sé si el gobierno va a aguantar el dólar en octubre a 40, pero no es extraño que sea el valor. Si el dólar cruza el límite de los 40 hasta 70, olvídate, con esta política económica hasta 70 para. Cerramos el bloque, perdón la extensión del bloque, yo sé que es un bloque largo, es un ladrillo, pero había que explicar todo esto. Bueno, después de la pausa vamos a hablar con Santiago Gamba del peronismo. Yo te dejo para que pienses, ¿querés arrancar de los orígenes del peronismo o querés arrancar de la actualidad del peronismo? No, prefiero arrancar desde la actualidad. Bueno, después de un tema musical seguimos. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está
Comienzo del espacio publicitario. Cerveza Norfolk, el camino correcto hacia la diversión. Toda la actualidad de los pilotos argentinos en el exterior la vivís en Corazón de Fórmula 1. Una hora con entrevistas, información. Corazón de Fórmula 1, lunes y jueves a las 16 por Radio Arroba. Si sos de Independiente, estás obligado a escuchar Orgullo Rojo, lo que pasa en el microclima del día a día, los jugadores, la gente y la historia del Rey de Copas. Entrevistas, análisis y debate con los oyentes. Orgullo Rojo, lunes de 21 a 23 por Radio Arroba. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto@radioarroba.com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a Radio Arroba, un medio plural para gente singular. Deberías saber por qué. Tu magazine de la tarde. Política, deportes, espectáculos, entrevistas y debates con los oyentes. Deberías saber por qué. Otra forma de entender lo que pasa. Jueves de 17 a 19 por Radio Arroba. Deberías saber por qué. Te invitamos a vivir un viaje en el tiempo con historias y ritmo. Blues Gaseando. Entrevistas y acústicos de bandas argentinas. Blues Gaseando. Reserva tu pasaje con Vivi Campos. Jueves, 19 horas, por Radio Arroba. Una buena película es el punto de partida, porque algunos films trascienden las barreras. Banda sonora donde el cine se escucha. El séptimo arte irrumpe en el éter para disparar y repensar todo. Banda sonora donde el cine se escucha. Jueves a las 21 por Radio Arroba. Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Termina la semana y vos estás con ganas de reventarla. Plan de Viernes te propone disfrutar de la mejor música nacional e internacional con recomendaciones y acústicos en vivo. Plan de Viernes, indie, folk, pop. El plan de los viernes de 20 a 23 por Radio Arroba. Norfolk, esa cerveza que te enamora siempre. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Veníamos hablando con Santiago antes de nuestra llegada a la radio, las distintas acepciones del peronismo y como es natural no llegamos a nada. ¿Cuál es tu cuadro, cuál es tu mirada sobre el cuadro actual del peronismo? ¿Te puedo hacer una pregunta y a partir de ahí arrancamos? Yo a Massa y a Pichetto los veo como operadores políticos, no los veo con vocación a presidente. Por ejemplo, se habla en este momento de que entra Lavagna al gobierno y el impulsor de Lavagna en este momento están entre Duhalde y Massa. Lavagna para caracterizar al individuo. En el año 73 había hecho un posgrado en Europa, vuelve a Argentina en el año 83, abre un estudio, una consultora económica y Techint lo empieza a financiar. Por eso formó parte del gobierno de Alfonsín, por eso era crítico del menemismo, por eso formó parte del gobierno de Duhalde y después de Néstor. Y ahora Lavagna te garantiza
que una inflación baja o cero inflación, un dólar alto, la economía más o menos abierta, pero el salario tiene un techo, y si no alcanza para todos, no alcanza para todos. Esa es la baña. Pero te garantiza que estos nabos que están ahora, la baña, al lado de estos nabos que están ahora, te cambia el escenario, ¿no? Ya estamos hablando, porque va a cambiar la política. Igual es bastante raro que si lo quieren meter en cana a Paolo Roca, hagan una alianza con Techint. Otro final para el episodio de del cuaderno Gloria, entre comillas, es que muchos de estos que están desfilando por tribunales terminan vendiendo las empresas por monedas. Como yo decía, que hay maquinaria de más de 500 millones de dólares que estas empresas tienen. Si estas empresas, porque yo pienso, el próximo presidente se va a sacar una foto con estos muchachos, va a recibir una donación de estos muchachos, les va a dar alguna licitación a estos muchachos, porque vos te quedas pegado, porque por donde andan estos muchachos anda la coima, vos no te, y encima son botones. Encima, ¿a quién le sirve un botón? En la UCR sí, te aplaude, decir, entras a un comité radical y decís, soy botón, dicen, no, fulano botoneó a Mengano, sultán, y te aplauden, pero fuera de UCR, que no tiene chance. Como dice Jorge Asís, el peronismo no es botón. Sí, igualmente, dependiendo de lo que uno entienda por peronismo, ¿no? Porque si no, en este caso, todos se dicen peronistas y caemos en la frase de Hegel de que lo que es todo no es nada y no termina siendo nada. Yo no estoy de acuerdo hacemos una lectura muy literal de lo que dice Hegel, el peronismo no existió nunca, porque Perón estalló en su condición de conductor cuando no pudo sintetizar a toda la amplitud del peronismo. Bueno, ya en un artículo en los 90, José Pablo Feynman había hecho una interpretación desde ahí, y él mismo en el libro sobre peronismo cuenta la autocrítica que le hizo en su momento Fermín Chávez, diciéndole que si el peronismo no era nada, entonces ¿por qué había tantos antiperonistas? Una refutación que tiró por lo sano unos cuantos libros y unos cuantos siglos de pensamiento. El problema ahí, me parece, es que yo creo que hay que partir de la base de que el peronismo es un movimiento de revolución nacional cuya doctrina es el justicialismo, y esa doctrina es la expresión historicista de la nación, hecha forma, es decir, esquematizada. Entonces, partiendo de ahí, termino y te dejo, partiendo de ahí, cuando Perón decía todos somos peronistas, habría que decir todos los hombres de buena voluntad son peronistas, porque si no se cae en el decir que, como decíamos antes con mi profesor, Martínez de Oz es peronista, y no. Hay una contradicción total. A decir verdad, Martí de Oz nunca se quiso apropiar del peronismo. Él viene de la democracia cristiana, que es un invento. ¿Quién? Para Martínez de Oz. Ah, no sé. Sí, afiliado de la democracia cristiana, que para frenar al comunismo se crea en Alemania con mucha fuerza y en Italia, y viene con fuerza a Chile y a Colombia, pero acá no pudieron prosperar. Tengo una consulta. Yo tengo una versión de que en un obispo jesuita de Estados Unidos forma en Estados Unidos la democracia cristiana, y con más que para frenar al comunismo era para frenar tenían miedo que Latinoamérica se contagiara de peronismo. Forman ahí la democracia cristiana y la empiezan a bajar, a expandir por el mundo. No sé si, porque tengo otra versión de... Lo que pasa es que la democracia cristiana en ese momento era funcional a Estados Unidos. En todos lados funcionó así. Se crea en el contexto de posguerra. Claro. Sí. Y Fría. exactamente, y responde sobre todo a particularidades europeas. Eso hay que entenderlo. Yo por ejemplo, en los dos artículos que leí sobre el origen de la democracia cristiana, otro decía, uno
apuntaba a este obispo estadounidense, y era el contraparte, la idea era oponerse al peronismo, y el otro artículo decía que respondían directamente a los jesuitas, al general de los jesuitas, y el general de los jesuitas no sabemos cuánta independencia. Atribuyen muchas cosas a los jesuitas. Te cuento algo, Konrad Adenauer, un civil católico alemán, arma con un general católico francés, Charles de Gaulle, la Unión Europea. ¿En contra de quién? En contra de Estados Unidos. ¿Bancado por quién? Por la Iglesia. O sea, que la Iglesia va jugando, ¿no es cierto?, políticamente de acuerdo al lugar donde está operando. ¿Qué tenemos hoy en el papado? Un jesuita que está haciendo política. ¿En Siria con quién estuvo? ¿Con los rusos? ¿Con los chinos? De un pequeño detalle. Ese jesuita es argentino y peronista. Obviamente, el mejor de los nuestros está ahí arriba. No sé si es el mejor de los nuestros porque tiene un pasado muy vidrioso. Completa tu panorama sobre el peronismo en la actualidad. Entonces, siguiendo con esa línea que planteaba, y parafraseando a Perón cuando decía que los conductores nacen en momentos excepcionales, el peronismo como expresión política, vamos a poder decirlo, murió con Perón y hoy en día vive en el pueblo. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que nazca de nuevo un conductor en momentos excepcionales. Yo creo que esa es la particularidad que tienen los conductores de tipo historicistas, como lo fue Rosas en el siglo XIX o como lo fue Perón en el siglo XX. Hoy en día vive en el pueblo y como yo digo en un artículo, como no creemos en las iglesias invisibles calvinistas, en instituciones visibles reales que son los sindicatos. ¿Por qué? Porque nuestra función doctrinariamente es social, no es política. Es decir, una de las principales diferencias que tenemos con la izquierda es que el justicialismo no busca tomar el poder o mejor dicho, tomar el gobierno para a partir del gobierno tomar el poder y de ahí hacer la revolución comunista. No, nuestro fin es social, es el bienestar de los trabajadores. Cuando la historia, con mayúscula, que es cuando aparecen los momentos de disputa de poder real y efectivo, aparece y se puede en ese momento tomar el gobierno y disputar el poder, bueno, está bien, tomaremos el gobierno, disputaremos el poder, como pasó en el 46. Pero, mientras tanto, como la historia no la controlan los hombres, hay que, para decirlo, y lo digamos entre comillas, resistir. ¿Cómo? A través de los sindicatos. ¿Por qué? Porque nuestra funcionalidad es social, no política. Y busca el bienestar de los trabajadores. Tengo una pregunta que me parece que sacaste un tema interesante. Hablaste de la iglesia invisible de Calvino. De Calvino. Sí. ¿Podemos caracterizar un poco el calvinismo? Por el peronismo se basa también en la doctrina social de la iglesia. ¿Y podemos caracterizar calvinismo versus doctrina social de la iglesia, te parece? El problema es que el calvinismo es, desde el deíctico católico, ¿no? Es una herejía, como lo fue el luteranismo, y me parece que estamos en un contexto interesante, valga decir al paso, porque yo creo que estamos en el momento de el límite de la cristiandad, ¿no? Parafraseando a Belloc, que él ya lo veía en los 40, pero la diferencia con este momento es que el límite de la cristiandad no se da hacia su desaparición, sino que se da a una vuelta de unión, o es lo que yo veo, entre lo que es el catolicismo y el cristianismo. Dejando eso de lado, sí, el peronismo, por supuesto, toma parte de la doctrina social. Todo el aparato de la Constitución del 49 tiene un gran contenido de la doctrina social de la Iglesia, inclusive desde la filosofía, podríamos decir, desde las virtudes del peronismo, hay una carga valorativa del cristianismo. ¿Desde qué punto se opone al calvinismo? Y se opone desde el punto de que el calvinismo, así como el luteranismo, son necesarios para la implantación de la modernidad. Y desde el fundante historicista y
teológico del que se para el peronismo se para desde un fundante que no es el de las contradicciones de la modernidad, sino es anterior. Yo creo que ahí colocaría la atención. Creo que hay una cuestión importante en las diferencias entre los dos, que la doctrina social de la Iglesia, a la cual yo no me parece muy significativa porque está muy atravesada por la pulsión anticomunista, se basa en cuestiones de tipo sociales, mientras que el calvinismo es una lectura casi individual, lo mismo que el luteranismo, que un fundamento fundamental del luteranismo es la doctrina, sacerdocio universal de los fieles. Cada fiel es un libre intérprete de las Sagradas Escrituras. Esto es el liberalismo en la religión. Fíjate vos, ¿cuál era el meollo de la cosa en Inglaterra con Enrique VIII y en Alemania? Enrique VIII es un grande. Es un grande. Crear una religión para resolver un interno matrimonial solamente lo hacen los grandes. Se quedaron con las tierras de la Iglesia. El 70% de las tierras en Inglaterra, lo mismo que en Alemania, eran de la Iglesia Católica. Entonces vino bárbaro lo de la Reforma Protestante, porque Calvino es otra cosa. Calvino es el tema de la guita, y de hacer guita es amar a Dios, cosa que evidentemente contradice, ¿no es cierto?, la esencia del catolicismo. Y nosotros decimos que los ricos de los capitalistas. Sí. Claro. Sí, entonces, por eso Calvino se apoya en la burguesía, ¿no? En claro, es el tema del liberalismo. Perdón, me parece... Yo creo que el liberalismo sí es un poco más complicado. O no hay liberalismo. Hay mucha gente que dice que es liberal, pero si fueran liberales en serio saldrían a defender a los consumidores de los monopolios, de los oligopolios, de los cárteles. No saldrían a decir libertad de mercado para que un monopolio me la ponga hasta acá. El liberalismo parte de la mentira original, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mentira original? La mano oculta. La mano invisible del mercado. Es una sanata tropical, porque todo el mundo sabe, fíjate vos en el mercado de la leche en la Argentina, sí. Y 2 empresas. Y así, ¿qué fue la crisis del 30? Provocada a propósito para que de 70 fábricas de heladera queden 20. Esto todo un manejo perverso de los liberales que concentran la guita y concentran el poder. ¿Son liberales o son conservadores? Son conservadores, pero necesitan decir que son liberales para decir el libre comercio, la libertad de empresa, la libertad de culto. Todo es mentira, porque no hay libertad de prensa, por ejemplo. No hay un solo liberalismo, sino que hay diversos, por supuesto, diversos liberalismos. Lo que es la gran mentira del liberalismo es que la mano del mercado es invisible. Cuando vos te querés sentar después que te metió la mano el liberalismo, no te podés sentar. Ni para la cerveza te dejan. Sí, por eso habría que diferenciar lo que en Argentina se conoce como liberalismo y lo que es la doctrina del liberalismo en Europa, ¿no? Y es más, en la Argentina una diferenciación muy fuerte desde el punto de vista liberal entre Alberdi y Mitre. Alberdi decía que Mitre, con la excusa de implantar el liberalismo, creó un despotismo turco con la creación de la Argentina abierta al mundo. Y era muy respetuoso de las libertades individuales, Alberdi. Sí, de hecho creo que fue o Alejandro Korn o Corolario Alberini, no recuerdo bien. Coriolano Alberini. Alberini, alguno de los dos no recuerdo bien ahora, que sintetizaba a Alberdi como historicista en los medios pero iluminista en el fin. Bien. A una persona que nos está escuchando, que no sabe lo que es, que no puede interpretar historicista en los medios y, dijiste... Iluminista en el fin. Iluminista. ¿Qué significa? ¿Qué es un historicista y qué es un iluminista? Toma en cuenta lo que te corregí hoy. Vamos a un corte musical, y volvemos y arrancamos con esa pregunta. ¿Cómo no? La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y
Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, volvemos, estamos en el aire, Tony. Bueno, bárbaro. En la producción está Tony y sin Tony no podríamos salir al aire. Así, Tony, un abrazo. Mi pregunta, vos dijiste que eran historicistas en los medios e iluministas en el fin. ¿Quién era historicista en los medios e iluminista en el fin? ¿Y qué significa ser historicista e iluminista? ¿Cómo se interpreta esa frase? Ahora, esa frase? Esquematicemos un poco. Es que partamos de la base de una diferencia del ámbito cultural y del ámbito político. Desde el ámbito cultural uno tiene dos corrientes, la iluminista y la historicista. Mientras la iluminista plantea grandes conceptos y valores universales, la libertad, la igualdad, y en esa libertad e igualdad el Estado más poderoso se come al más pequeño. El historicismo parte de valores, de juicios valorativos, normas éticas y morales propias de la tierra, que nacen de la tierra, del suelo. Un hombre tiene una identidad y esa identidad se forma no solo por su vida, sino por el suelo en el cual habita. Por ejemplo, un católico argentino es distinto de un católico neoyorquino, ¿no? Y es distinto de un católico irlandés de Belfast, que es distinto de un católico polaco. Y también un judío neoyorquino es muy distinto que un judío del 11. Exactamente, y un judío del 11 es distinto. A mí me dijeron que el judío del 11 era distinto de los judíos de Canning. ¿Puede ser? No lo sé, porque en todo caso eso tiene que ver con una diferenciación originaria de los judíos, que es la división entre judíos ashkenazim y judíos sefaradíes. Ah, ¿y cómo es eso? Perdón, yo soy un ignorante. Yo propongo contestártelo después, porque perfecto, hoy estamos hablando de peronismo. Un día vamos a desaprovechar a nuestro invitado. Perdón. No sabe de cuestiones del judaísmo. Entonces, partiendo de esa base, como decía, el historicismo es aquella expresión que nace de la tierra y, como decía Maritain, cuya historia le da un fundante moral, le da una moral, ¿sí? Entonces, no es lo mismo la identidad, la historia, la particularidad de Argentina que de Francia, para decirlo sencillo, ¿sí? Esas son las dos tensiones culturales. Ahora, esas dos tensiones culturales uno las podría colocar en el fin, para decirlo sencillo. En el ámbito político, y esta es una interpretación mía de lecturas,
yo dividiría 3 partidos. El patriota, que sería el de la tierra, el ilustrado y el regalista. ¿Cuál? El regalista, que viene de regalismo. ¿Regalista o regalista? Regalista. Regalista. Por las regalías reales. Sí, sí, Exactamente. Le podemos decir colonial para que sea más sencillo. Y podemos decirle cipayo si queremos hablar en un lenguaje más llano. También. ¿Por qué digo estos 3 partidos? Estos 3 partidos nacen en la Revolución de Mayo. ¿Y por qué sitúo en la Revolución de Mayo de 1810? Porque, como decía Fermín Chávez, en la Revolución de Mayo de 1810 se da la crisis ontológica de la Argentina, ¿sí? La crisis de que la nación, en términos culturales, no en términos políticos, no se pueda desarrollar. Y ese es el problema de las guerras civiles. ¿Por qué no se puede desarrollar la nación? Porque no está culminada en términos culturales para desarrollarse. Por eso no se puede hablar en términos culturales de clases, y por eso también en términos prácticos la guerra civil, que uno puede decir entre unitarios y federales, sigue vigente hoy en día, más allá de que en momentos esté solapada o no. Te hago una Nosotros pregunta. decimos siempre que gana el partido de los contrabandistas y de los esclavistas, que es lo que caracteriza haber dejado a los patriotas en el llano, como el caso de Belgrano, como el caso de Artigas, como el caso de Güemes e incluso el de San Martín. ¿Sí? Porque San Martín hace la epopeya de liberar pueblos, y después viene el hijo de puta de Mitre a matar pueblos, ¿no es cierto? Que junto con Roca terminan matando a nuestros hermanos los indios, para quedarse con todas las tierras y armar el fruto de esta oligarquía que nos gobierna hoy. Entonces, ellos, desgraciadamente, a lo largo de la historia, han ganado los esclavistas y los contrabandistas. Y hoy tenemos toda esta clase empresaria, delincuencial, que son fruto de todos estos embrollos. Cuando él planteaba el tema de la matriz del negocio, y viene de Italia. Y fíjate los grupos, Roca, Sí, el Roca, de Mendoza, Roca, Rollo. Rollo, Macri, Pesca Carmona. Hay un datito más. Macri fue siempre un competidor comercial a muerte de Rollo, de Roca, de Pescarmona. Es decir, esta causa los está ensuciando a estos muchachos que son competidores de Macri. Así que hay que ver. Es muy difícil que Macri a corta o larga no termine en todo el clan Macri. Y yo creo, hace muchos años alguien que laburó en Macri, en las empresas Macri, y lo conocía, el Tano, de joven, me dice, mirá, el día que se muera el viejo, los 5 hijos bobos que tiene, se fuman todo. Y bueno, ahora le quedan 4 hijos a Franco, y la verdad que ha sido muy longevo, pues un hombre que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, es muy nació en 1930, tiene 88 años, con lo cual puedo decir una profecía que será irrefutable. Si cae en cana va a tener prisión domiciliaria. Sí. Y la domicilio puede ser una estancia de 10.000 hectáreas donde lo visiten. Igual no si va a lo poder correr chicas, mucho por la estancia. Lo visitan chicas, adolescentes, vedetes. Bueno, disculpa. No. Me aprovecho para decir algo. Termino con esta conclusión que quería hacer y hago el pie porque me diste el pie con algo. Estos 3 partidos, vamos a decirle colonial, patriótico e ilustrado, en términos políticos, en términos culturales, se podrían sintetizar en este binomio, en esta tensión entre historicismo e iluminismo, en donde cuando surgen los caudillos, o los conductores, mejor dicho, verdaderamente historicistas, Rosas y Perón, para decirlo sencillo, el Partido Patriota y el Partido de las Luces se funden. Por eso, en la época de Rosas tenías a Rosas y a Ibarra por un lado, pero por el otro lado tenías a Solá, ¿sí? O a Heredia. ¿A Solá? Sí, a Solá en Salta. O al gobernador Heredia, que tenía una posición diferente, que era más, sobre todo Heredia, era más parecido a la posición de Alberdi, que uno lo puede ver en el tema de la Constitución.
Y Alberdi era el único de su fuerza liberal, que decía que hay que comprender por qué Rosas es una persona tan popular. No defenestrar a Rosas, sino estudiarlo y ver por qué ha logrado juntar la popularidad que tiene. Perdón, la generación del 37, ¿la ubicás dónde? La generación del 37, la generación del 37 es muy interesante eso, porque comúnmente es conocida como la generación intelectual, digamos, que dio nacimiento a la intelectualidad, pero yo diría que dio nacimiento a la intelectualidad de la oligarquía y que fundamenta la opresión y la ignominia de la oligarquía. Cuando vos decís oligarquía, te referís a los latifundistas, principalmente de la Pampa Húmeda. No solo a los latifundistas, sino a todo aquel que tiene en vista sus propios intereses y que además responda a intereses extranjeros. Porque Mitre, sí, está bien, tenía tierras, perfecto, pero respondía a intereses británicos. Lo sea en... Por eso la guerra de la triple infamia. Claro. ¿Cómo corroboras que...? O sea, para mí es obvio que era... para mí es obvio. Pero ¿cómo lo contrastás? Mitre dijo, siendo presidente, en un discurso muy famoso, que veo el progreso material, y el progreso material es el progreso, el capital inglés. Me parece que la frase... Y pues yo quisiera hacer un comentario referido a lo que te preguntó antes. La generación del 37 simboliza mucho más lo que significa la subordinación al capital extranjero de esa generación, en el hecho de que Esteban Echeverría funda la literatura argentina con una violación. Un pobre unitario que agarran perdido en la zona de los frigoríficos, lo agarran y le meten un palo en el culo. Más metáfora de lo que ha hecho la oligarquía con nuestro pueblo es imposible. Bueno, acá, como decía el compañero que citó a Fermín, hablábamos de Fermín Chávez, en ese libro, en ese ensayito, Historicismo e Iluminismo, refuta la soncera, yo le diría soncera, de que Esteban Echeverría haya fundado la literatura nacional y la coloca en Bartolomé Hidalgo, que era un gran poeta, uno de los más grandes exponentes de la poesía gauchesca que tenemos. Era del tiempo que no habíamos hecho ni siquiera la Revolución de Mayo. Yo creo que la literatura, independientemente de la opinión que nos merezca Esteban Echeverría por su accionar político, la primer literatura nacional es el cuento del matadero. Lo podemos poner en Luis Pérez, entonces. ¿Quién es Luis Pérez? Era otro gran poeta de la época de Rosas. Mi tío, ¿no te acordás? Seguimos. Y lo que quería acotar para terminar es que esa tensión, en definitiva, entre historicismo e iluminismo, y esos jóvenes de las luces, un Moreno o un Belgrano, que cuando aparece Rosas, terminan, Belgrano no, porque había fallecido, ¿no? Pero el hermano de Moreno sí, terminan militando, participando del gobierno de Rosas, y que en el fin son iluministas, pueden generar, o son los que generan los conflictos internos. Me parece, no es que quiero decir que es textual, pero el enfrentamiento del movimiento peronista en los 70 entre la JP, el sindicalismo, yo creo que tiene mucho de esto, de esta tensión entre el historicismo y el iluminismo, y yo creo que en un futuro también puede llegar a haber un enfrentamiento de este tipo. El iluminismo vendría a ser la JP y el historicismo los sindicatos. Por lo menos la JP de los 70, sí. No tengo ninguna duda. O una fracción de la JP de los 70. Se rompieron a poco después del gobierno de Cámpora, que se dividió la JP en JP leales y el sector más ligado a Firmerich. Cerramos entonces esta parte de historicismo
esta definición de historicismo y iluminismo que yo intuitivamente lo pensaba algo así, pero no tenía esa categoría de análisis. Fíjate, lo propio, el historicismo, lo ajeno, lo extraño, lo extranjero, el iluminismo. Son categorías universales, lo podemos aplicar a cualquier país. Por supuesto. Y yo te diría que... Depende de qué país. El iluminismo ama lo extranjero. En la Argentina el iluminismo francés es distinto. El iluminismo francés está muy orgulloso de la tradición francesa. Yo te agregaría que puede ser, como interpreto yo, antes de la invasión inglesa de 1806, porque yo creo que hubieron 12 invasiones inglesas, antes de la invasión inglesa de 1806 ya existía esta tensión entre iluminismo e historicismo, me parece a mí. Por eso yo lo digo así, estaba el partido del monopolio español, el partido del proteccionismo y el partido del libre cambio. Yo a la idea de igualdad y libertad, yo la asocio más con proteccionismo, libre cambio, que son partidos que existieron. Por eso la pelea entre Moreno y Saavedra. Cuando vos lees a Belgrano yo lo ubico como un mercantilista, no como un fisiócrata, más allá que hay mucha literatura escrita de que Belgrano era un fisiócrata. Yo no creo que Belgrano era un fisiócrata. Él escribía artículos creo que era la Gaceta Mercantil, y en esos artículos el tipo era claramente un mercantilista, que no es una escuela económica, pero sí una corriente de pensamiento acerca de lo que tiene que ser la política económica. Podés encontrar vestigios, si se quiere, yo diría, porque la nación argentina se va moldeando desde la llegada de los Borbones a la corona española, más allá de que no tuviera ese nombre, ojo. Inclusive Carlos III. Estamos hablando de Carlos III con sus reformas ya empezaba. Exactamente. Pero yo matizaría, no sé si se da esa tensión previa a la Revolución de Mayo, pero sí, se pueden encontrar vestigios seguramente, así como un bebé tarda 9 meses en gestarse, bueno, también las cosas, pero lo matizaría un poco. Perfecto. Un bebé tarda 9 meses en gestarse, más 15 minutos previos que son fundamentales para la gestación. Vamos a un corte musical. ¿Y cómo sigue la caracterización del peronismo hoy? Nos quedan... Quiero expresar una queja. Yo le di a elegir si quería hablar de los orígenes del peronismo o de la actualidad. Eligió la actualidad y terminamos hablando de filosofía. No, perdón, pero si no... son categorías de análisis que son necesarias tener para poder razonar en lo que es el peronismo. ¿Te parece si no llegamos en este programa? El 8 de septiembre creo que tenemos fechas de venirte y arrancamos con... Seguimos con... De todos modos, whatsappiame porque si estamos en otro horario no te vas a venir un sábado al dope. Entonces, sí, con todo gusto. Bien, entonces ya te comprometimos para el 8 de septiembre. Hoy hay que hacer una breve autocrítica. No sé qué macana hice, que fuimos no sé a dónde, bajé mal del subte y tuvimos que caminar. El problema que tengo con el Parkinson es que camino muy lentamente. Entonces por eso llegamos tarde. No pasa nada. Vamos a un corte musical y volvemos. Chica, tío Caimán, clavada entre mar y mar, tío Caimán, pero vino la tormenta, tío Caimán, y con ella el tío Caimán, tío Caimán, una bonita, tío Caimán, ay, como una señorita, tío Caimán, venía la colota, tío Caimán, ay, como una señorota, tío Caimán, de repente el territorio
territorio, tío Caimán. De sur a norte se abrió, tío Caimán. La parcela que allí estaba, tío Caimán. El caimán se la tragó, tío Caimán. Venía bonita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Venía la colota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Puso el caimán su bandera, tío Caimán. Y la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le dije, tío Caimán, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Venía bonita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Venía la colota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán. Y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Y en cada sitio que iba, tío Caimán, metía su colmillo inmundo, tío Caimán. Venía la colita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Venía la colota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Hoy con su cola cortada, tío Caimán. Anda loco el tío Caimán, tío Caimán. Le dieron palos en Cuba, tío Caimán. Y le dieron en Vietnam, tío Caimán. Venía la colita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Venía la colota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Y yo como soy chileno, tío Caimán, a mí no me engaña Naiden, tío Caimán. Le daré palo al caimán, tío Caimán. A su padre y a su madre, tío Caimán. Venía la colita, tío Caimán. Ay, como una señorita, tío Caimán. Venía la colota, tío Caimán. Ay, como una señorota, tío Caimán. Todo tuyo el análisis de la situación actual del peronismo, del rompecabezas peronista. Bueno, yo empezaría con lo que dije en un principio, de que el peronismo hoy, al no tener un conductor, vive en el pueblo, y ese pueblo, al estar organizado, se expresa a través de los sindicatos. Pero hay un problema. Y me parece fundamental. Disculpame, hay un problema. Si el pueblo se expresa a través de los sindicatos, el más importante sindicalista, en mi modesta opinión, tiene muy mala imagen electoral en el pueblo. Estoy hablando de Hugo Moyano. Depende qué entendamos por pueblo, y ahí está el problema. Porque si entendemos por pueblo en un conjunto liberal, de un conjunto de individuos en términos liberales, sí. Ahora, si lo entendemos como un pueblo histórico, no. Pero dejemos eso para otra vez. En el caso de la actualidad, lo que sí yo creo es que falta muy poco tiempo para que, como decía, la historia con mayúscula, ¿sí? Aquella historia en la que se empieza a discutir el poder real y efectivo, falta poco para que vuelva a surgir. Y desde esa óptica lo que hay que hacer son dos cosas. Por un lado, seguir haciendo las tareas sociales, porque, insisto, nuestro fin es social, no político. Por el otro lado, hay que reafirmarse en las creencias, en la creencia que uno tiene, que en términos modernos se denomina ideología, entonces en el justicialismo, y no en lo que dicen que es el justicialismo. Y a partir de ahí, insisto, quiero ser claro en algo. No basta tan solo con leer o citar a Perón, sino que hay que sentirlo y aplicarlo. Porque si no, nos quedamos en la cita y después no, en la práctica, que es la verdadera acción revolucionaria, queda a un tinte página. Te doy un buen dato. Volvió las 62 organizaciones, separada de lo que era antes con el Momo, ¿no es cierto? Planteando esto que vos planteás. Sí, sí. Con gremios pequeños, en su gran mayoría. Y con el aporte de muchos jóvenes, y además con el planteo de la necesidad de poner el 50% de compañeras en los puestos de conducción, al estilo López Obrador en México. Sí, o de otra época, porque en tiempos en los que vivimos de una ideología feminista de individualismo de tan género. vehemencia,
habría que decir que en la Argentina la principal persona que realizó acciones de tipo feminista, pongámoslo entre comillas, fue Eva Perón. Entonces, y de ahí también la contradicción de eso, de aquellas personas que revalorizando la ideología de género, critican a Eva por cualquier cosa sea, ¿no? Por todas las cosas que se le han dicho al peronismo. Esas contradicciones que tiene el país. Yo te quiero mucho, entonces no voy a traer el día que vengas vos, un grupo de feministas extremas cuya gran función es anular la presencia del pene en el cuerpo del varón, ¿viste? Cuando son muy duramente feministas pueden ser peligrosas. Hay algo interesante de lo que dijiste vos, que hay, en el movimiento feminismo las lesbianas son, la mayoría de las lesbianas que conozco son todas 100% militantes del pañuelo verde. O sea, las minas sí sienten la presión del patriarcado, porque claro, yo pensé una mina cuyo objeto de deseo no es un hombre, para el hombre le estorba, y como le estorba, entonces ahí sí le echa la culpa. Viste que los homosexuales generan guetos y viven otra realidad, porque viven en un gueto. Ellos tienen un código de su gueto, y es un tema a veces en un grupo, los homosexuales, porque forman una camarilla dentro de la camarilla. Pero si me permitís contar una anécdota, en el año 73 se fundó el Frente de Liberación Homosexual, o un año antes o 2 años antes. 2 personas eran sus máximos dirigentes. Uno de los máximos gorilas del universo, Juan José Sebrelli, que ni siquiera le agradeció al kirchnerismo que sacó la ley del matrimonio igualitario, y Néstor Perlonger, antropólogo y poeta, fallecido de SIDA en Brasil. En la actualidad hay una organización que se llama Putos Peronistas, con lo cual asumen su condición con orgullo y de ese modo se integran a un colectivo mucho mayor que es el movimiento peronista. La pregunta, ¿vos en qué lugar te ubicás? El Frente de Liberación Homosexual iba siempre a la vanguardia porque nadie los quería tener por atrás por algún posible ataque. ¿En qué lugar te ubicás vos en esa contradicción? Si fueras homosexual, ¿serías puto peronista o del Frente de Liberación Homosexual? Es que, a ver, más allá de gustos personales que vamos a dejar en la intimidad, la homosexualidad no tiene ningún problema, o por lo menos desde mi interpretación yo no le veo nada de malo. Lo que sí yo creo que se encuentra el problema es en las otras ideologías que parten de un problema fundamental, que es el confundir el querer con el ser. O sea, yo puedo querer ser tal cosa, pero si no lo soy, por más que quiera, no puedo lo voy a querer hacer. Jugar al fútbol como Messi, pero obvio que no. Claro, sí. Puedo querer, desear ser una ballena, y puedo inclusive creerme una ballena, pero pero ya es un problema de índole psiquiátrica. Exactamente. Y ahí está el problema, en si yo quiero ser una ballena, que tengo todo el derecho. El problema se encuentra cuando yo quiero obligar a los demás que me traten como una ballena. Y ese es uno de los principales problemas modernos del divide y vencerás para mí, que se trata de darle voces a las minorías mientras se naturalizan los problemas estructurales del sistema. La pobreza, la opresión del trabajo. Hay más chicos desnutridos que mujeres muertas por el aborto. Con lo cual no estoy defendiendo que se mueran las mujeres por mala praxis. Pero además yo creo que, eso es una interpretación personal mía, Perón era un dador de derechos. Que en aquella época no se discutiera el aborto porque no estaba puesto en la primera plana por el movimiento de mujeres que existía en la Argentina, pero no tenía el estatus de
problema central. No significa que no sea justo el reclamo por la ley del aborto legal. Entonces, en una sociedad moderna, decía Max Weber, los problemas son mucho más complejos. Y si podía haber un peronismo que no se asumía como feminista en los años 40, ahora no tiene nada de malo que haya un conjunto de mujeres que sean feministas y peronistas. No, por supuesto, pero siempre armonizando, nada en exceso, decían los 7 sabios de Tebas, y esa armonización que tomó la escolástica también la tomó Perón. Y para hacer una síntesis, el problema, uno de los problemas principales de la modernidad, que con esto venimos hablando, del ser y el parecer, se encuentra en el otorgarle al discurso, a la palabra, el mismo estatus ontológico que a la realidad. Entonces, desde ahí, yo, si digo algo y ese discurso tiene coherencia, ya está bien, para decirlo fácil. Por más que después en la realidad no haga nada. Y hay que volver a revitalizar un principio cristiano, ¿sí?, que está en el Evangelio de Juan, que es operibus creditus, decía Jesús, creed a las obras, si no queréis creerme a mí, y que nosotros lo tenemos filtrado, por lo menos los justicialistas, en un viejo apotegma, decía Perón, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Es decir, no digo voy a hacer 5.000 escuelas y después no las hago, sino hago 5.000 escuelas y después, en todo caso, si me preguntan, digo, hicimos 5.000 escuelas. Yo del tema lo estuve razonando, yo leí algo en la facultad de cuando era todavía estudiante, en una materia leí un texto, entonces y me acuerdo de un renglón de ese artículo, de ese paper, que decía, bueno, durante el siglo XX se logró, al incorporar a la mujer al mercado laboral, dividir por 2 el salario y multiplicar por 2 la oferta laboral. Inclusive, si yo a una... eso es de Marx. Dividir por 2 la masa salarial y multiplicar por 2 la oferta laboral, y si además yo a una mujer le doy educación secundaria completa, difícilmente tenga más de 2 hijos. Entonces eso trae a colación a otro artículo que de alguien que tuvo una conversación creo que con David Rockefeller, y él decía que el gran logro que ellos habían tenido en el siglo XX era David Rockefeller, nieto de John Davison Rockefeller y último patriarca del clan, ¿no? El último conductor de la dinastía, que murió hace poquitos años. Con más de 100. No, ninguno llega a 100 años. Murió. El último murió con más de 100, el que se murió hace 2 años. Nació en la década del 30 y se murió hace 2 años. No llegó a 100. Nadie llega, después pero todos viven muy cerca de los 90 y pico. El tipo decía que el gran logro que ellos habían tenido en el siglo XX era incorporar a la mujer al trabajo. Porque si una mujer con escuela secundaria completa tiene nada más que 2 hijos en su vida, vos cambiás la tasa de crecimiento demográfico de la población y la vas eliminando, porque vos con 2 hijos lo único que haces es reemplazás al hombre y reemplazás a la mujer. Entonces países como la Argentina a la larga demográficamente van a desaparecer si tenemos uno nada más. ¿Entendés? Lo mínimo que hay que tener son 3 hijos. Pero además lo mínimo. Además que el que incorporó a la mujer al trabajo fue la revolución industrial, y en el siglo XIX, no en el siglo XX. Las mujeres trabajaban a lo bestia porque había trabajos que los hombres no podían hacer. Pero hasta en las minas estaban las mujeres y los niños. Las minas británicas, sí, de carbón. En las minas donde se procesaba el fósforo. Salitre. Las mujeres, no. Las mujeres se metían con los niños a procesar el fósforo y los varones no podían hacerlo. Entonces por eso se inventó el sándwich, un pedazo de pan con un cachito de carne adentro para que comieran sin dejar de producir y sin contaminación, o teóricamente sin la contaminación. Bueno,
Se está llegando a su fin nuestro programa y mi presencia de hoy, después de más de un mes y medio que estuve alejado por una cuestión de salud que todavía no ha terminado, marca netamente la reincorporación de los alpargatazos. Para conocimiento de nuestro invitado, el alpargatazo es un homenaje al periodista que le tiró a Bush en su momento cuando estuvo creo que en Irak. En Irak. Le tiró un zapato. Como yo quise recargar la condición del alpargatazo, me inspiré en el recuerdo de mi pie cuando viajaba a Moreno para trabajar en la televisión de Moreno, con el tren como está a las 6 de la tarde en Moreno, que quedé impregnado de un cierto tufillo a transpiración. Entonces tenemos dos alpargatazos, uno internacional y otro nacional. El alpargatazo nacional hay cientos de candidatos, pero el que se está abonado como siempre es Macri. Un tipo que en el nivel de crisis social que vive la Argentina, de sufrimiento de los sectores populares para poder alcanzar lo mínimo imprescindible, que es la alimentación, y donde la mayor parte de la gente elige si come o prende la luz, elige si calefacciona su casa o prende el gas, que dijo, no pasa nada muchachos, está todo tranquilo, es un inconsciente. Entonces eso lo hace largamente merecedor del alpargatazo, primero por una cuestión ética. Vos no te podés burlar de los sectores populares que están sufriendo del modo que lo hace Macri. Y hay que tener en cuenta también que esa es una cuestión fundamentalmente ética. O sea, no te podés defecar en la gente que está sufriendo como lo hizo Macri. Y el alpargatazo internacional es para un fiscal de Brasil, que no me funciona bien la cabeza, por eso no me traje el nombre del fiscal anotado en el celular, que prohibió la excarcelación de Lula y negó la viabilidad legal de la candidatura de Lula. Claramente Lula es el ganador de la elección y por eso se ha disparado, denotando además el origen de la idea. Un lawfare, una guerra legal contra Lula. Usando la palabra inglesa, queda claro de dónde salió el invento, de los Estados Unidos, que por medio del lawfare quieren evitar que un líder popular como fue Lula pueda ser el próximo presidente de Brasil. Bueno, además de estar comprometida a mi salud, también tengo comprometida mi voz, como se puede escuchar. De todos modos, el modo que tengo de cerrar el programa es hacer mías las palabras de siempre de José Luis Galante, nuestro compañero, que dice siempre, ojalá que el programa haya servido para algo. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos más bien la semana que viene y hasta la próxima. Comienzo del espacio publicitario. Norfolk,